Bien, continuemos entonces. Cartografía digital y sistemas de información geográfica, por sus siglas SIG. ¿Qué es la cartografía digital? Bueno, si bien ya analizamos todo lo que es la cartografía, que es la representación, estudio y elaboración de mapas, pues cuando hablamos entonces de cartografía digital, pues nos referimos a lo mismo, pero hecho o digitalizado, es decir, en archivos pues propiamente digitales que podemos encontrar en internet o en algunas bases de datos. ¿Qué son los SIG? Y también lo mencionamos cuando analizamos el mapa conceptual. Dijimos que son los sistemas de información geográfica, y por sistema nos referimos a un programa informático que nos permite digitalizar la información, respaldarla, almacenarla, y nos facilita, en cierto modo, tenerla a la mano, tener acceso a ella de igual manera. Entonces, bien, en cuanto a los sistemas de información geográfica, entonces, dice que van de la mano con la cartografía porque no son algo diferente, sino algo que facilita el trabajo de la cartografía, además de que facilita el manejo de los datos y la información, por lo cual agiliza dichos procesos. Pusimos por ahí como ejemplo el sistema que utilizan en los catastros, ¿no? Cuando hacemos el plano de nuestra casa, imagínense que el catastro tiene un plano topográfico de cada uno de los predios, terrenos y departamentos, edificios que hay en los municipios. Anteriormente, cuando esto era físico, pues tenían ahí archivos y archivos y planos así, plotters grandotes, doblados y ahí almacenados. Obviamente ahora, pues todo es digital a través del sistema de coordenadas y a través de un sistema de información geográfica. ¿Lo facilita? Por supuesto que sí. Yo puedo tener en mi computadora todo el municipio si quiero, y ya no tengo que destinar un archivo enorme y búscalo y demás. Aquí pongo tu número de cuenta predial y me aparece, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo esto se agiliza. Ahora bien, ¿cómo funciona? Aquí tenemos en la imagen, que es un diagrama ilustrado en la parte de abajo, cuando tenemos aquí el ejemplo de una presa, ¿no? Toda la información en torno a este espacio geográfico, que puede ser no solamente física, sino también social, política y demás. Esta información es analizada o procesada por un investigador. Cuando este investigador tiene la información, se captura a través de un ordenador, de un sistema informático, y se forma una base de datos. Acá hay un servidor porque puede contener demasiada información, ¿no? Entonces, cuando alguien, vamos a suponer que un geógrafo, un gobernante que pretende realizar alguna modificación aquí en este espacio geográfico, quiere realizarlo, entonces lo único que tiene que hacer es, a través de una laptop, ingresa a toda la información que aquí ya se procesó, se capturó y se almacenó, accesa desde su computadora y entonces ya tiene el acceso directo desde aquí, incluso a la observación física del espacio, utilizando imágenes satelitales. ¿Lo simplifica? Por supuesto que sí, porque así como aquí están haciendo la consulta, en 50 partes diferentes pueden estar haciendo la misma consulta y todos tienen acceso a la misma información sin necesidad de acudir directamente y realizar toda la investigación y recopilar toda la información. Entonces, ¿simplifica los procesos? Por supuesto que sí. Bien, eso es los sistemas de información geográfica. Y las fotografías aéreas e imágenes satelitales, pues acá hay un ejemplo muy claro. Estos mapitas son muy comunes de ver en los celulares. Son las imágenes capturadas desde el espacio aéreo, que te permite visualizar porciones de tierra o la tierra completa, ¿no? Entonces, ya habíamos comentado qué es, pero cómo funciona y cómo se relaciona esto con los sistemas de información geográfica. Bueno, pues funciona así. Aquí tenemos el espacio geográfico
El satélite ya está en órbita, ¿no? Está en el espacio, no en el espacio geográfico, sino en el espacio fuera del planeta, en órbita, ¿no? Y tenemos una antena receptora de la información que nos va a dar el satélite. En este caso hablamos de imágenes. Desde un centro de mando, pero al final de cuentas en una computadora, yo recibo la señal del satélite, entonces le pido al satélite que me dé una fotografía de este espacio. El satélite hace la imagen, la manda, la recibo, la proceso y entonces yo puedo acceder a este tipo de imágenes, incluso en tiempo real. Prueba de ello es el GPS o el Waze, no sé si alguien lo ha utilizado, pero yo les comparto mis coordenadas por WhatsApp, ustedes trazan una ruta y llegan al lugar exacto en donde yo me encuentro. Bueno, esto se hace gracias a un satélite, de hecho a un navegador satelital, y al estar conectados a la red, pues dan su posición geográfica exacta, y por eso a veces es tan peligroso un celular y tener cuidado con la privacidad o las aplicaciones que instalamos, ¿no? Porque si yo tengo acceso a tu ubicación geográfica exacta en tu celular, pues puedo encontrarte en cualquier lugar, en cualquier momento, siempre que tu celular tenga señal, ¿no? Entonces, bueno, así es como funciona a grandes rasgos y obviamente un sistema de GPS, pues es un sistema de información geográfica que utiliza un satélite y la información obtenida a través de los satélites para poder funcionar o operar. Si hemos visto los mapas de Google, por ejemplo, en la computadora tú le puedes poner la vista que te da así como tipo plano y también le puedes poner la vista satelital y entonces no solamente ves rayitas y vialidades, no ves incluso la azotea o puedes ver hasta la puerta de tu casa. Obviamente es ilegal, aunque tienen la capacidad los mapas de Google, es ilegal darte en tiempo real las imágenes. No, no puede ser esto porque imagínate, yo pudiera estar monitoreando tu casa a las 24 horas y saber en qué momento sales y entras, y eso es peligroso. Entonces no las da en tiempo real, aunque sí pudiera, si quisiera o si la ley lo permitiera, pero sí te da las imágenes, tal vez atrasadas, pero que el satélite ya realizó y pudieras ver hasta tu azotea, ¿no? Hay personas que han visto hasta sus perritos en la azotea y todo, bueno, pues esto es la precisión que tiene el satélite y la nitidez de las imágenes que te dan, ¿no? Entonces, bueno, así es como funcionan los satélites y las fotografías aéreas y son parte de las fuentes de información geográfica. Ahora bien, recordemos que las fuentes de información geográfica, aunque tal vez la cartografía se va un poco más a la parte física, natural, no solamente es esto, también la cartografía, como ya vimos, tiene que ver con aspectos humanos e históricos, entonces con distribución social, con cultural, con actividades económicas, y tan solo en la división de, por ejemplo, un mapa de México, con la división política de nuestro país en los 32 estados ya implica una información política y no solamente un área física. Entonces, todos estos componentes del espacio geográfico van relacionados y toda la información que se requiere para su campo de estudio de los 5 componentes del espacio también se obtiene a través de las fuentes de información geográfica, no solo lo físico, solo para dejarlo claro. Aquí es donde intervienen en gran medida las estadísticas y las gráficas, ¿sale? Aquí dice que si la geografía es comúnmente más ubicada como una ciencia que se encarga de los fenómenos que ocurren en el planeta en el sentido físico, recordemos y reiteramos lo que decía, que también se entiende los aspectos intangibles y estos son plasmados normalmente en estadísticas y gráficas. Ahora, para poder comprender un fenómeno físico o humano, o sea, no físico, es importante pues tener información recopilada, organizada, clasificada y precisa para poder establecer o ejecutar o comprender o ejecutar el campo de estudio de la geografía, que sería el estudio propiamente de los fenómenos, ¿no? Entonces, esto es posible gracias a la estadística y las gráficas. ¿Qué es la estadística y las gráficas? Bueno, antes de ello, hay que comentar que es el INEGI, es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, por sus siglas INEGI. Este es un organismo
que se encarga del análisis, estudio, recopilación, clasificación y presentación de los datos geográficos de nuestro país. Y de hecho son datos públicos. Si tú se lo preguntas, te tiene que dar la información que tiene disponible, y si se niega, puedes acudir a su unidad de transparencia, solicitar la información y te la tienen que proporcionar. Entonces, bueno, los reconocemos o los ubicamos seguramente porque han ido a tocar a nuestra casa para censarnos y nos pegan una calcomanía en la puerta de que ya nos censaron y nos hacen una serie de preguntas que ellos ocupan para realizar estas estadísticas. Entonces, bueno, esas preguntas son en torno a los elementos geográficos de nuestro país, como les decía. Y bueno, también es importante señalar que actualmente ya su campo de investigación, aunque es muy amplio, al menos las encuestas que realizan en las casas ya no son tan específicas. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, y no tiene tanto tiempo, las encuestas estaban muy manchadas, o sea, te preguntaban cuántas personas viven y si todos trabajan y cuál es el ingreso total de la familia, cuántas televisiones tienes, cosas así, ¿no? Ahora ya son preguntas mucho más genéricas y es comprensible. Anteriormente la inseguridad no era como ahora y ahora difícilmente alguien les va a querer estar diciendo cuánto ganan, ¿no? Pues no es una información que necesiten saber, además de que puede ser hasta peligroso. Entonces, en relación a eso, ya son mucho más generales las preguntas. Tal vez te preguntan si tienes luz, drenaje, agua, acceso a internet, y ya, pero no te preguntan si tienes televisión o no, pero nada más sí o no, no cuántas tienes, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pues ya ha ido cambiando, pero al final ellos generan estadísticas con información de datos geográficos de todo el país y lo clasifican y organizan también por estados, por municipios, etc. Bien, ¿cómo se presenta esta información o estos datos que en su mayoría tienen que ver más con el aspecto humano que con el aspecto físico de la geografía? Pero en la interacción que el ser humano tiene en el espacio físico geográfico, aclarándolo. Entonces, la estadística constituye la recopilación de datos cuantitativos que se pueden contar y su organización a través de cuadros estadísticos que sirven como referencia y nos permiten conocer, consultar y clasificar la información. Un ejemplo de cuadro estadístico es este. Y precisamente la fuente de este cuadro estadístico es el INEGI. Ya es un poquito viejito, es del 2010, pero bueno, solamente porque no tiene tanta información y se puede apreciar claramente el punto. Dice que es la distribución por sexo de la población de Estados Unidos en el 2010. Nos dice entonces sexo, número de habitantes y porcentaje. Sexo, pues nada más hay dos, hombres y mujeres. Número de habitantes nos da una cifra y nos da el total. Y cuando esto lo vemos en porcentajes, tenemos que hay un 51.16% de mujeres y un 48.84% de hombres. Y eso corresponde, por supuesto, al 100% total. Este es un cuadro estadístico. La estadística es la recopilación de los datos cuantitativos. En este caso hablamos de datos geográficos. Y el cuadro estadístico se presenta así la información. Ahora bien, las gráficas son la representación de los datos estadísticos a través de figuras o imágenes que nos permiten un análisis visual y cualitativo de los fenómenos físicos y sociales. En este caso también la fuente es la INEGI, el INEGI, perdón, y es una consulta del 2015. Y nos habla de la asistencia escolar según grupos de edad. Entonces nos dice que del total de personas en nuestro país de 3 a 5 años, solo asiste el 63% a la escuela. De 6 a 11 es cuando más asistencia hay. Hablamos de la primaria, el preescolar y la primaria. Después es el 97.7%. De 12 a 14 años, que hablamos de la secundaria, el 93.3%. Y de 15 a 24, que hablamos de bachillerato y universidad, solo el 44% realizan en la escuela en el 2015, ¿no? Entonces, bueno, así es como se puede apreciar a través de esta gráfica la información y entonces te da una idea visual más clara sobre esto. Esto también pudiera hacerse en un cuadro estadístico, ¿no? Entonces, estas son las estadísticas
Y las gráficas, los cuadros estadísticos son similares, puede tener más información o más variantes, pero son similares. Las gráficas sí hay diferentes. La que vimos en el ejemplo es una gráfica de barras que se presenta precisamente con barritas, ¿no? Aquí nos maneja A, B, C, D, E en el ejemplo y de 9100 a 9800 de 100 en 100, y ahí nos va dando un valor de referencia, ¿no? A través de los dos ejes cartesianos, la coordenada y la abscisa, y entonces nos van a dar los diferentes valores. En este sentido no importa el grosor de la barra, si necesito meter 50 barras, pues tienen que ser más delgadas, si solo ocupo 3 pueden ser más anchas, sino más bien, más que el grosor es la altura, y aquí están los valores para determinarlos. ¿Sale? Esta es una de las más usadas, la gráfica de barras. La siguiente es la gráfica circular o por sectores, también conocido como diagrama de pastel, ¿no? O gráfica de pastel. ¿Por qué? Porque pues son como rebanaditas de pastel o rebanadotas según el caso. Y bueno, ¿cómo se presenta? Pues es la división de un círculo en cuántas partes sea necesario de acuerdo a la información que estamos presentando. Y bueno, obviamente entre más grande sea la porción de la división, pues un mayor valor nos va a representar. En el caso del ejemplo nos está representando esta fracción 43, 17, 13, 8, 13, 2, 1 y 1. Pueden ser cientos o miles, pero de cualquier forma todo nos va a representar un 100%, y entonces de ese 100% tú visualmente te das una idea de acuerdo al color y al dato que te da la información. Bueno, pues te das una idea de dónde es más y dónde es menos, ¿no? Esta sería la gráfica circular. También hay una gráfica de líneas, que estas gráficas de líneas son normalmente utilizadas para medir u observar el avance de acuerdo en relación al tiempo. Es decir, tenemos aquí el valor de referencia, aquí la simbología, y aquí nos vemos, hablamos de noviembre y diciembre del 14, enero, febrero, marzo y abril del 2015, y entonces vamos marcando con un punto en el avance mensual, y aquí vamos marcando el valor. Entonces, de esta forma nosotros vemos cómo va variando. Por ejemplo, aquí el rojo, que sería Alemania, empieza alto y de repente se va bajando, sube un poquito y de repente se desploma, ¿no? Esta apreciación nos da más claridad cuando queremos medir las variaciones a través del tiempo. ¿Sale? Se emplea a través de líneas y puntos para medir esta variable, y también puede ocuparse para comparar valores entre diferentes investigaciones, pero en el mismo gráfico, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres comparar aquí Dinamarca con Alemania, pues aquí tienes claro. Entonces dices, bueno, empezamos en 400 millones y empezamos en 300 millones y etcétera, ¿no? Y el punto final es más o menos similar, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces es útil para los comparativos y para la medición o las variantes a través del tiempo. Bien, otro importante y el último que veremos es el cartograma. ¿Qué es cartograma? Pues bueno, hablamos también de la cartografía, y tenemos claro que cuando nos referimos a cartograma, involucramos los mapas, ¿no? Aquí no hay un mapa, pero supongamos, por el tipo de forma que tiene, y es solamente un ejemplo, que aquí tuviéramos la silueta del mapa de Puebla y tuviéramos que ubicar por colores ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el índice de contaminación del aire, por ponerle solo un ejemplo, ¿no? Que dijéramos que el rojo es el crítico, ¿cómo se llama como vino o guinda? Es el casi crítico, el amarillo es el preventivo, el verde es el poco contaminado y el azul el limpio, ¿no? Por poner un ejemplo. Y entonces, al tener aquí el mapa, nosotros pudiéramos identificar por zonas cómo estaría la contaminación, en dónde está limpio, dónde se concentra la mayor contaminación, etcétera, etcétera. Para eso nos sirve un cartograma, para ubicar información de datos en determinado espacio. También pueden ser habitantes mayores de 18 años o menores de 10 años, etcétera, ¿no? Y pues aquí le darías la simbología y el valor de referencia a cada uno.
Entonces, pues nos sirve el cartograma para ubicar las zonas o áreas geográficas en las que aparece con mayor o menor frecuencia determinado valor de una variable, que es lo que comentábamos. Para poder comprenderlo, pues requiere una leyenda con una simbología al igual que los mapas. Chicos, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. No, profe. Bien, gracias. Si no es así,